Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Hoy estamos con un grupo de las fundadoras de la Tuna Femenina de la Universidad de La Sabana que nos van a estar compartiendo su historia y cómo han llegado a permanecer en el tiempo todavía cantando y cautivando con todas esas cosas bonitas que ellas hacen y esa alegría que nos comparten y toda esa innovación que nos han traído aquí en Bogotá con esa forma que ellas tienen de hacer tuna. Niñas, súper bienvenidas, gracias por aceptar esta invitación. Muchas Ay, gracias a ti, no, Yomar, por la por Gracias a ti, Yomi. presentación. invitarnos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Qué No, felicidad. no, 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 de verdad, gracias por aceptar esta invitación y sacar este tiempo y aprovechar este tiempo pues para conocerlas un poquito más. Entonces vamos a empezar con algo tradicional en las tunas que es el ROA. Entonces sí, por favor, se comienzan a presentar en riguroso orden de antigüedad. Este es el momento incómodo cuando me toca empezar a mí. Entonces, Más antigua no significa que seas la mayor. no, eso no se toma. Nuevamente, nada, en ese ROA, pues para los que no me conocen, yo soy Ana María, mi apellido Filomena y el otro Ambrosio. Con esto llevo muchos años sufriendo en todos los documentos y también eso, el mote, pues qué más mote que filo, que todos los documentos lleguen mal. Entonces, pues nada, el mote es filo. Soy ingeniera de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana. También hice mi maestría en La Sabana y un pedacito en la Universidad Politécnica de Valencia en España. Y ya cuando hablemos un poquito de todo lo que nos pasó en nuestro primer festival, van a entender el por qué estoy contando ese pedacito del por qué en la Universidad Politécnica de Valencia en España. Y actualmente soy orgullosamente profesora y jefe de departamento de Ciencia, Cultura y Arte de la Alimentación del programa de Gastronomía en la Universidad de La Sabana. Entonces, nada, orgullosamente, era, creo que desde muy chiquitina hasta ahorita siendo egresada y profesora de la U. Excelente, gracias, Filo. Y también ya nos contarás que casada con un tuno, pero eso viene en un capítulo posterior. Ya. Total, total. Listo, ¿quién sigue? Bueno, yo soy Stephanie Balbuena, pero pues soy tefo en en este mundo de las tunas. También soy como muy sabanera con un pregrado en comunicación audiovisual y multimedios y un posgrado en comunicación organizacional. Y, y pues nada, ya muy feliz como de estar acá y de poder como compartir contigo un poco de esta historia de lo que ha sido la tuna femenina de la Universidad de La Sabana. Ya nos estarás contando ahí una contrabajista excelente, ya nos irán contando cómo se fue seleccionando quién iba a interpretar qué instrumento, pero súper que puedas acompañarnos hoy. ¿Quién más sigue ahí después? Bueno, mi nombre es Diana Ballestas, mi mote es mi Kiko. Yo estudié gastronomía en la Universidad de La Sabana, ingresé en el 2012, me gradué y en el 2017 inicié una segunda carrera que es Administración y Servicio y pues ya estoy próxima a acabarlo. Y pues nada, desde la primera carrera en la tuna y nunca he parado y pues muy feliz de estar compartiendo contigo este espacio. Muchas gracias, bienvenida. No, ella sí le gusta estudiar mucho, definitivamente. Listo, y entonces, ¿con quién terminamos este ROA? Bueno, yo soy Maribel Salcedo, mi mote es Lecherita, un mote que adquirí la primera vez que conocí a nuestros padrinos, que en el momento no eran nuestros padrinos aún. Soy ingeniera química de profesión de la universidad, ingresé también en el 2012 a la Tuna. Soy la única mamá en el grupo, eh, la que ya más adelantada va en la vida, en todo el grupo. Y nada, pues nuevamente muchísimas gracias por este espacio y pues por permitirnos darnos a conocer un poco más
nuestro proceso y todo lo que nos ha llevado a donde estamos. Bueno, niñas, entonces quisiera saber ahora un poco cómo nace esta idea de crear la Tuna Femenina en la Universidad de La Sabana. Entonces, ¿cómo se da esta iniciativa? ¿Cómo se comienza a gestar esta creación de ustedes? Bueno, yo voy a empezar, pero ahí no vamos a hablar de fechas porque me descubren la edad por el ROA, por la maestría, entonces no vamos a hablar de fechas exactas. Pero al igual que tú, yo estaba en el colegio en una tuna. Si quitamos un poco ese lado purista que las tunas universitarias, entonces estaba en una tuna y desde chiquita en el colegio los jueves eran de vocacionales. Y los jueves en la tarde era de tuna, o sea, era por la mañana el coro y por la tarde la tuna. Entonces, obviamente, tú creces con eso, creces con esa idea de mirar qué hacer. Cuando entro a La Sabana, claramente me doy cuenta que hay una tuna masculina. Y siendo estudiante, yo decía, bueno, ese amor pues era ir a las presentaciones. Acabo de hacer una confesión. Y es que también en ese deseo de querer hacer cosas, listo, ya me graduó y empiezo en ese pasito de graduarme y empezar a trabajar. Yo iba y estaba en la tuna de la San Buenaventura. Entonces yo me iba desde la universidad para poder estar en la tuna de la San Buenaventura y no perder eso también de ese contacto y lo que siempre hemos hablado como de esa fraternidad y esa unión que hay en los grupos. Entonces, ya trabajando, yo entro a trabajar en la Sabana en Mercadeo y como coordinadora de ingeniería, de 2 carreras de ingeniería, y Carlos Silva estaba de coordinador en medicina. Entonces, pues Carlos, al ser fundador, por favor, alias Baigón, específicamente. Sí, porque por Carlos Silva... Puede ser cualquiera, pero Baigón es Baigón. Estaba en temas de trabajo, entonces obviamente uno no le decía en plena junta de no, eso era Carlos Silva. Entonces, yo le decía, Carlos, o sea, montemos y miremos cómo podemos empezar y hacer realidad este sueño. Ustedes ya llevan mucho tiempo, pues metámonos de cabeza. Y entonces empezamos como Carlos me decía, listo, hablemos con bienestar, hablemos para ir como haciendo esos peñitos, ¿sí? Y decir, pues nada, si nosotros pudimos, también ustedes van a poder. Entonces, nace también esa idea de decir, listo, empecemos a hacer un grupo en donde hagamos esa, digamos, es que no sé ni cómo éramos al principio, porque yo creo ya te fue, y si tú te vas a las fotografías y a los videos del inicio, pues nada, eso era terrible, porque, mejor dicho, ya te vas a dar cuenta. Entonces, pues así nace la idea, o sea, nace la idea de decir, oiga, nosotros también podemos, miremos, sabemos que no va a ser un proceso fácil, porque obviamente es de a poquitos, empecemos a dejar las cosas claras desde el inicio, o sea, que queremos que puedan participar en la agrupación egresadas, profesoras, estudiantes, de cualquier parte de la universidad como tal, o sea, ya sea del INALDE, ya sea de Forum, inclusive de la clínica, para pues empezar a fortalecer ese grupo como tal. Entonces, la idea nace básicamente de eso, o sea, como de decir, listo, también podemos, empezamos a creer y pues han sido 10 años de sub y bajas en los que, nada, acá estamos y esperamos que sean muchos años más. Listo, entonces nace esta idea y comienzan como a mover las cosas con la universidad y todo eso. Entonces, ¿qué pasa después? Listo. Carlos Baigón ya estaba pues en la Tuna de la Sabana y trabajaba con la universidad. Entonces comienzan como a trabajar en esto. ¿Qué vino después? Pues en ese después, básicamente Bienestar adopta un poco el proyecto, entonces desde Bienestar empiezan a buscar a una persona que sea idónea para dirigir ese arranque del grupo. Entonces buscaban una persona
que precisamente pues ahí llega Lorena con un perfil de música. En ese momento Lore pues seguía estudiando, pero pues ya iba avanzada y había sido tuna y tenía este plus de haber participado en la fundación de la Tuna Femenina de la Universidad Nacional. Entonces llega ella y empieza como todo un proceso de audiciones, ensayos y de demostrarle a la universidad que en verdad esto sí era posible, porque pues no fue como de una funden la tuna y arranquen, sino que bueno, tienen como un periodo de prueba, háganlo, inténtenlo y pues miramos. ¿Cómo hacían esas convocatorias? Ahora que tú dices de esas audiciones, ¿cómo hacían esas convocatorias a la gente, a las niñas para que fueran? Yo siempre voy a contar este pedazo que a mí me da mucha risa y es que ahí ni siquiera existía Lorena y ahí ni siquiera, o sea, como que existía el proyecto. Yo estaba en mi primer semestre, disculpen acá esto, yo estaba en mi primer semestre ni siquiera había empezado el primer día de clase, yo estaba en esas como bienestar, así como una especie de convocatorias o de, no, como un campus. ¿Cómo? Como las Inducciones. inducciones. Sí, en las inducciones tienen un día como donde tú visitas los diferentes puntos o stands donde están los grupos representativos y demás. La tuna femenina no tenía nada porque era, pues no existía. Era una Yo no sé idea. qué pinta me dieron, yo no sé qué tenía yo y se me acercó Filo y Cata Meléndez con una hojita. Ven, ¿a ti te gustaría ser parte de una tuna? Y yo, pues, ¿qué? Como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Realmente ni siquiera tenía en la cabeza como la idea de una tuna, pero entonces ya me dijeron como no, que nos gusta tocar guitarra, nos gusta cantar música colombiana, como música más tradicional y yo, pues, yo venía también como del colegio de hacer, no de una tuna, pero sí de hacer música colombiana, de estar en un grupo como que tocaba instrumentos pues de cuerda y que hacíamos cosas como andinas y cosas así. Y dije, bueno, me interesa, como que agarren mis datos. Pasó un semestre y no pasó nada. Y al siguiente semestre yo recibo una llamada de Lorena y me dice como, oye, es que tengo aquí tu registro como en una base de datos de que a ti te interesa como venir a la tuna y no sé qué, entonces quisiera saber si quieres venir a una audición. Y básicamente así empezó el proceso. Además, es la palabra clave, yo, de decir, Ok. tocar algún instrumento, no importa, tienes que aprender así no sepas, o sea, esa es la palabra clave. Y ahorita fijo ya va a sacar su expediente, va a decir, es que como yo tenía clase con Filo, vas a ver. Ah, ok. Hay derecho, o sea, la van a sacar por algún lado. Ok. Ah, bueno, y entonces, en esas como ferias que hacen de los grupos universitarios y eso, en la inducción, entonces llega Tefo y logran echarle el lazo, pues, para que participe en el grupo. ¿Y cómo se hacían esas audiciones? ¿Quién las hacía? ¿O simplemente pues recibieron a todas las personas que quisieron participar? ¿O cómo fue este proceso? Acá vienen las confesiones, Yomi. O sea, claramente nunca va a ser fácil como decir, ¿quieres inscribirte? Cuando ni siquiera tienes uniforme, porque era de la nada. O sea, era como, ¿sí? ¿Te interesaría aprender a? Entonces, efectivamente, era en la casita del lago, que es la casita cuando uno pasa por la universidad, que parece como la casita de Hansel y Gretel. En esa época era ahí donde estaban como ubicados todos los grupos representativos a diferentes horarios. Entonces, ya Lore contratada, digamos que Lore ya firma su contrato el 2 de agosto de ese 2010. Entonces, esa digamos que es como nuestra primera fecha histórica en donde empezamos a decir, listo, a partir de ahí se crea la tuna femenina. Ya después hablaremos un poco de cuánto tiempo pasa, que era lo que estaba diciendo Tefito, para que la universidad nos reconozca como grupo representativo. Pero básicamente las audiciones las hizo Lore siempre, y entonces siempre se me olvida el nombre de la canción, pero... Es Tiempo Feliz, un vals peruano. Bueno, esa era la canción con la que empezábamos. Entonces, claro. O sea, no fueron los clavelitos, no fue la tuna compostelana, no. No, tocaba empezar desde versión 0.001, ¿sí?
Nunca la hemos montado, deberíamos, pero esa fue la canción de Deberíamos. las audiciones. Tal cual, deberíamos. Y así empezaron las audiciones. Y ya, digamos que después empieza como esa bolita de nieve a crecer, ¿sí? Y entonces, pues ya con el crecimiento, pues ya es mucho más fácil no estar como, y perdón la expresión que voy a usar, como persiguiendo a todo el mundo como para hacer popochito el grupo, sino ya es como, quiero entrar, o sea, ya no es como, oye, por favor, ¿quieres ser parte de un grupo chévere? No, ya es mucho más fluido, sí. Pero ahorita sigue siendo más complicado, yo a mí, o sea, decirle a un millennial, venga a ponerse una capa y a tocar canciones que para muchos son, ay, sí, las canciones de mis abuelos o de... Yo tuve aquí haciendo como otro paréntesis de cosas, pues sí, obviamente no es fácil, la gente no conoce de esto, entonces nomás, ¿cómo lograron como armar ese grupo inicial? Entonces, ustedes hacían la convocatoria, todo, cuando dijeron, listo, ya tenemos como este grupo base para arrancar con esto. Bueno, además que nosotros no solo tuvimos, digamos que ese comienzo así un poco con prácticamente rogándoles a las niñas que vinieran y empezáramos a formar este proyecto, sino que además se nos presentó lo del tema de la inundación de la universidad, que eso también complicó las cosas porque no separa, o sea, la universidad quedó separada. Entonces tuvieron para poder seguir dictando las clases en la universidad, quedó comunicaciones en un lado, los de ingeniería en otro lado, entonces quedamos regados. Y de hecho la primera presentación que tuvimos de la Tuna con, digamos, niñas del grupo que había en ese momento, fue a raíz de un beneficio que se iba a dar por esa inundación, que era para recoger como fondos y en fin. Entonces, también tuvimos como, o sea, no fue fácil, no fue fácil. Y para Yo, nada. adelante, Junior. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo ingresé para el 2012, pues pasábamos de ese 2011 que fue súper difícil de que realmente no teníamos uniformes, no estábamos como consolidadas y llamar a alguien que hiciera parte de un grupo que pues no está, pues era muy difícil. Y las niñas que empezaron, digamos, inicialmente, pues ya estoy hablando como de la generación de Tefo, de Filo, las primeras niñas que empezaron a como audicionar, la meta era que cada semestre con ese día de inducciones que hace Bienestar, era inscribir en esa hojita mínimo a como 2 personas y mínimo una de esas tenía que ir luego un siguiente día a como una inducción de la Tuna. Entonces yo ingresé digamos que por esa táctica que tenían. A mí me invitó mi prima que en ese entonces hacía parte de la Tuna, fue de esas llamadas así aleatoriamente, y ella me decía, no, ven un día, y me decía, solamente ven, haces como que sí, que te interesa, te inscribes, luego vas a la inducción y ya, y te vas, no pasa nada. Y yo, bueno, dale, como por hacerle el favor para ya cumplir su meta. Y así fue que yo ingresé, fui un día, ay, ¿cuáles son los stands? Ay, ¿cuál es el de la Tuna femenina? Ay, no, qué lindo, como súper infiltrada, yo no conozco, pues realmente no conocía nada. Y yo, no, sí, súper, me parece genial la idea de las tunas, me inscribo, listo, ¿cuándo es la siguiente fecha? Fui a la inducción y en esa inducción a mí me enamoraron. O sea, y fue súper curioso porque yo iba como por cumplirle el favor y chao, yo decía, Mira, tunas. muchas de las tunas, de todas las tunas han llegado acompañando a alguien, no te preocupes. ¿Y qué fue lo que te enamoró de ellas? ¿Qué fue lo que te gustó de ese espacio, de ese compartir? Fíjate que aunque realmente no había, o sea, lo que dicen, no teníamos un uniforme fijo, no habían fajines, no había nada, como que el entusiasmo de todas, de que todas estaban como súper centradas en lograr el sueño, la meta de vamos a tener una tuna, vamos a hacer una muy buena tuna, como que esa seguridad que ellas transmitían de lo vamos a lograr, o sea, únete al barco porque en cualquier momento zarpa y nos fuimos. Y, o sea, como que eso me enganchó un montón. Como todo ese entusiasmo, pues, de cosas. Total.
Sí. Entonces, ahorita me contaban de esa primera presentación oficial. ¿Cómo se presentaron? ¿Con qué instrumentos tocaron? ¿Qué cantaron ese día? Yo quisiera hablar ahí y hacer un paréntesis de que antes de esa primera presentación oficial hubo una primera presentación ante Bienestar que era como realmente como que uno la recuerda y es como que da tristeza. Era una sala de juntas chiquitica y estaba Rafael Cubillos, Marta Puerta y la directora de Bienestar de ese momento que no recuerdo quién era. Y creo que había otra persona más, y Lorena, que pues era la directora en ese momento. Y realmente fue como una parada ahí ante Bienestar de, bueno, esto es lo que llevamos. Y me acuerdo que tocamos como 2 canciones o 3 canciones, y realmente ahí me acuerdo que tocamos uno de nuestros tops, que es Santa Elegía, y no me acuerdo bien si Rafa lloró ese día, ¿no? Estaba como todo Y orgulloso. después de ti, Tefo. ¿Después qué? Y después de ti, que Ah, eran después. nuestras dos primeras canciones. Después de ti, en ese orden, después de ti y Santa Elegía, que inclusive Ok. fue las que cantábamos en nuestra primera ronda a nuestras mamás en diciembre. O sea, era demasiado chistoso. Ya Ah, te bueno, quito, y a perdón. ese donde la universidad a Bienestar, lo mismo. ¿Cómo se fueron vestidas? ¿Qué instrumentos utilizaron? O sea, ¿cómo fue eso? Yo de la vestida no me acuerdo mucho. Creo De la que vestida, claramente era pantalón negro, el que cada una tuviera, ¿sí? Entonces ahí empezaba el degradé del pantalón negro, ¿sí? Porque pantalón negro y eran todos los tonos. Y camisa blanca. Entonces, camisa blanca puede ser de botones negros, de botones largos, de cuellito redondo, de cuellito en triángulo, bueno, empezando por ahí. Cada quien iba peinada como quería, ¿sí? Zapato negro, el que usted tuviera, ¿sí? Entonces, unas con baletas, unas sin medias largas, sino las baleteras. Entonces, claro, yo creo que también desde ahí, y cuando uno ve como la evolución en imágenes, dice, pues macha, sí, lo logramos. O sea, inclusive molestamos un montón con el billete de 2000, el billete de 2000 nuevo, que si te fijas, los zapatitos, o sea, está parada con los pies abiertos y decíamos, a esta señora le faltó tuna, ¿sí? Le faltó tuna femenina porque para que literal se sepa parar bien en el escenario. Y eso realmente es algo que le agradecemos a Lore, porque finalmente Lore fue reina del bambuco. Entonces, claro, ahorita que hablabas y perdón, los saltos cronológicos que hablabas de los tacones. La primera vez con tacones, debo decirlo, parecíamos Bambi recién nacidas. O sea, era caminar terrible, era terrible. O sea, entonces es ensayar con los tacones precisamente para eso. Entonces, el primer uniforme, es que no era uniforme, era pues con lo que tenga la mano. Y guitarras, me acuerdo que era la guitarra de Tefo, una guitarra que tenía Lore y como unas claves, porque es que ni siquiera mi bandola servía porque era un palito que yo tenía, o sea, nada, que la fuerza nos acompañe. Bueno, sí y fue. dice que fue un poco traumática esa presentación. ¿Por qué? O sea, los No, nervios. porque claro, era la primera vez que nos presentábamos, como que era la presentación de Bienestar, quienes eran los que iban a avalar el proyecto e bueno, iban a permitir que continuara o no. Entonces siempre como que daba sustico, pero bueno, la sacamos adelante y ahora sí, entonces viene la presentación oficial, que entonces la universidad se inunda, el campus queda pues deshabilitado y los grupos representativos o algunos empezamos a ensayar en una universidad que queda como en la séptima, pero como cruzando la clínica, que es una sede de la Universidad Católica. Y ahí se decidió se iba a hacer una entrega de mercados para los afectados
alrededor de la universidad, pues hay familias, entonces la universidad hizo como una recolecta de mercados para apoyar a esas familias que resultaron afectadas en la inundación y nosotros estábamos cantando en esa entrega de mercados. Entonces hay por ahí unas fotos, están las fotos con los pies, así como dice Filo, y estábamos como un grupo, pero ahí en esa ya teníamos como 3 o 4 guitarras, por lo menos. ¿Cuántas eran para ese momento? Digamos que ya, ¿cuántas eran el número de ese grupo? Yo creo que si mi memoria no me falla, o sea, y con esta edad creo que me puede fallar, yo creo que máximo seríamos 7 niñas, que inclusive ahí, claro, 7 niñas empezando desde cero, o sea, porque vale la pena aclarar que como molestamos, o sea, tenía más de una rodilla, tenía más ritmo una gallina por un rodadero, o sea, así que inclusive, y ahí es algo muy lindo lo que hablábamos al principio, de esa unión que existe en las tunas, y es, claro, al ser Lore fundadora de la tuna de la universidad, pues de la tuna femenina de la Universidad Nacional, ellas empiezan a apoyarnos también en esa presentación. Entonces, es muy lindo porque entonces ya no éramos el trío miseria, sino ya éramos mucho más popochitas y pues ellas ya tenían toda la cancha de presentarse. Entonces, pues al tener esa inundación y al estar en un proceso que realmente era ser solidarios, pues en esa unión en el escenario se mostró también la solidaridad. Entonces fue muy lindo y esos son como los recuerdos y lo positivo que uno tiene que empezar a quedarse y que son parte de nuestra historia. Y siempre se los agradecemos porque siempre estuvieron ahí, como no importa, acá estamos y acá soportamos, y muy lindas también aprenderse las 3 canciones que teníamos. Yo creo que ya cuando nos presentamos las cantan ya con nosotros en primera, segunda y tercera voz, porque también iban a los ensayos, pues para poder apoyarnos. Ok. Y para esta presentación, lo que me dicen es que ya estaban montadas en los tacones. ¿Cómo se vistieron para ese día? ¿Igual? ¿No? No, Ahí todavía no estábamos montadas. para ese entonces aún no estaban los tacones, era el zapato que tú tuvieras que fuese negro, si tiene taconcito mejor para no vernos como tan normalitas, sino como un poquito más presentables, pero era el zapato que cada quien tuviera, el pantalón que cada quien tuviera y la camisa blanca que cada quien tuviera. Ok. No había indicios del uniforme actual. Ok. No, y Filo dice que con lo que cada una tuviera, pero al final eso fue el préstamo del préstamo. Todo es lo prestado. No, es que yo no tengo unas baletas, yo tengo unas botas negras, no, botas no, toca un zapato abierto, entonces, no, pues yo tengo otro par de zapatos, te quedan de pronto grandes, no me importa, me pongo esos. No, eso fue así. Ay, y bueno, entonces hicieron esto que además me parece muy bonito ese inicio porque pues digamos que la gente que reconstruye historias de Tuna lo que dice es que muchos de estos grupos lo que hacían era reunirse eso, para hacer labores solidarias, para recoger fondos. Entonces, súper bonito que en el origen de ustedes, esa primera como presentación oficial, yo no ante la universidad, sino con otro público, haya sido con un fin benéfico y solidario. Entonces, súper bonito que eso sea como la historia de la primera presentación con todo y el estrés y todo el tema de cosas, pero que haya sido como ese comienzo de ustedes haciendo esto que es como tan natural que debe ser parte de esa esencia que no se pierda de las tunas. Sí, Yomar, yo creo que inclusive yo ¿Iba Tefo? hay que hacer esta última presentación en físico. Sí. nos cortamos, no. Sí. Adelante. Ay, ¿me escucharon ahí? Sí. Que nuestra última presentación en físico, digo yo, en vivo y en directo, que así fuéramos poquitas. Presencial. En el 2000, ya no sé, el año pasado. Diciembre. Diciembre del 2000. Lo que hicimos fue, a través también de ese homenaje de los 10 años, fue poder recoger donaciones para poder ir a la clínica de la Sabana y poder ayudar con pañales, con cremitas antipalitis, con pañitos y llevarles un poquito de alegría también a ese personal médico justo en la pandemia. Entonces, me parece lindo lo que estás diciendo, esa primera presentación, poder tener ese recuerdo de
poder cerrar, digamos, a pesar de esta pandemia y todo, pues no olvidar que esa es la finalidad que como tú nos debemos tener. Eso que también estamos llamados a hacer, a llevar alegría, a compartir como esa emoción. Nosotros a veces vamos pues a cantar al San Ignacio en diciembre como para el Día de Velitas y todo eso. Y es súper bonito. Hemos tenido también momentos súper duros. Fuimos para el Día de la Mujer. La última presentación que yo estuve presencial con la Tuna fue el viernes 7 de marzo, que fue la semana anterior a que nos encerraran a todos. Y o sea, ir a la parte como de urgencias de maternidad y una mamita así atropellada de todo y había tenido su bebé y todo, y uno cantando la potra zaina con la lágrima aquí en esto, pero poder verla sonreír y eso, o sea, yo creo que para todo lo demás existe Mastercard. Entonces, eso y también a la gente del hospital, como poder compartir esa alegría de las tunas y cosas, yo pienso que eso es una cosa súper bonita, o sea, yo sé que la plata es importante y todo eso, pero el poder compartir esa alegría que llevan las tunas, como esa chispa, ese robarle una sonrisa a la gente, ese coquetear, ese echar el chiste, todo ese tipo de cosas, yo creo que ese momento de alegría que uno regala es algo súper especial y no son muchos los grupos que generan eso. Tefo, Ay, perdóname. es que Además que tengo a Tefo ahí en pendiente hace rato que iba a decir algo y antes de que se le olvide. No, pues yo creo que ya voló. Ah. Ok. Lecherita, ¿qué nos ibas a decir? Que ese sentido social también es inculcado por la universidad, ¿no? La universidad hace cada año Misión Sabana, que ellos llevan mucho personal de salud digamos, ofrecen como unas brigadas sí, de salubridad a muchas pues, personas como en baja condición social. Entonces, también, de hecho, nosotras hemos participado en esos eventos de Misión Sabana, y sí, eso es algo muy inculcado por la universidad. Ellos siempre, pues, desde que uno inicia, ve esa proyección social que ellos tienen. Súper bonito. Entonces viene esta presentación y todavía cada quien vaya vístase como pueda, solo guitarritas, las apoyan las niñas de la Nacional con este acompañamiento pues de Lore, que pues había sido también fundadora de esta tuna. ¿Y qué pasa después? ¿Qué viene después? Bueno, ya después yo creo que viene el tema ahora sí del uniforme. Y estábamos en ese proceso de cómo va a ser la beca, cómo va a ser la capa, cómo nos vamos a ver, porque incluso para nuestro primer festival oficial, que eso fue el 2011, ¿cierto? Sí. 2011, nosotros nos alcanzamos a presentar con unas camisas, pantalón creo que era el de cada una, y teníamos unos fajines color berenjena, me acuerdo mucho. Entonces, esos era como, no nos gusta el color, no sé qué, pero en ese momento como que no habíamos pensado en un tema institucional ni en nada así, entonces como que nos lanzamos y esa primera presentación quedó como con los fajines berenjena. Ya después viene como realmente la pensada real del uniforme y la inspiración real fue, bueno, como que hubo varias inspiradas ahí, pero como que de alguna forma lo vimos más o menos materializado, el estilo del diseño, en el grado de Lore. Porque nosotros fuimos a cantar al grado de Lorena y Lore ese día llevaba falda, camisa blanca y tacones a su grado. Entonces cuando la vimos dijimos como, ¿y por qué no? Entonces, no, pero es que todas las tunas siempre pantalón, no sé qué, pero entonces nos quedamos ahí con el ¿y por qué no? Y ahí entonces ya empezamos como a investigar y a averiguar si de pronto había tunas, otros países, no sé qué, nos encontramos con el tema de Portugal. Y ahí empezó como todo el desarrollo de cómo va a ser nuestro uniforme,
esto lo podemos adaptar, podríamos manejarlo de esta forma. Y, y ahí empezamos como una negociación con la universidad de cómo podría llegar a ser el uniforme para que ellos pues lo avalaran y estuvieran cómodos con el diseño. Así llegan pues como al utilizar la falda, que pues digamos que la investigación como tal que yo tengo, digamos que las tunas cuando nacieron aquí, las colombianas de los años 70, realmente ellas se inventaron su uniforme como era, porque ese no es el estilo portugués, porque nosotros no teníamos traje escolar. Entonces, lo que se hizo fue, y si miran, hay un grupo grande que lo que tiene es pantalón y camisa blanca y sobre eso está como todo lo demás. Claro. Y ese es un traje, de lo que yo he visto pues de la investigación, es de acá, porque en Puerto Rico se visten así, los portugueses se visten así porque ese es el traje escolar con el que van a la universidad, entonces por eso es así, lo mismo las niñas usan la falda porque ese es el traje, era el traje escolar. Entonces nosotros tenemos un traje tradicional de tuna aquí en Colombia, que es el del pantalón, digamos que tradicional, con una camisa blanca que también ha ido como evolucionando. Y sobre eso pues ya se puso la capa, la beca y todo eso. Pero es súper bonito que hayan pues como investigado ese tema y ver como otro sustento, aunque ustedes ya lo habían decidido de alguna manera y lo habían visto como para ustedes, ya se habían visto vestidas así. Sí, de Claro, hecho nosotras fue, queríamos innovar, pero tampoco queríamos que, obviamente, lo que hablábamos al comienzo, o sea, una tuna femenina que es impensable, es complicado, que no son tan bien recibidas en muchos lados. Entonces tampoco queríamos entrar pues siendo las que queremos hacer lo que nos da la gana y pues no. Entonces claro, fue un proceso en el que queríamos saber si sí ya había pasado antes y que no nos fueran a atacar también como cuidándonos. Pero sí, nuestra intención también pues era innovar, ser diferentes, entrar como con un nuevo estilo. Éramos pues jovencitas en esa época todavía. todavía, por Dios. Todavía, todavía. Entonces sí, sí, queríamos innovar y sí, nos gustó la idea y empezamos a plasmarla pues intentar como hacerlo realidad ante la universidad y bueno, ahí estamos, ahí Entonces vamos. ahí viene una parte importante y es, listo, habían arrancado con un color, ya lo presentan pues a la universidad, pero también el estilo de la capa de ustedes es distinto de cosas, o sea, cómo deciden hacerla de esa manera, qué las inspiró, las motivó para que, además de la falda, que la inspiración fue Lorena en su grado y que la vieron tan linda y dijeron, nosotros queremos también vernos así, como que esa sea como la imagen de nosotras. Cuando ya miran, porque pues el siguiente paso iba a ser como este tema de la capa, ¿cómo escogen ese diseño de la capa y por qué la escogen que sea así? Bueno, de la capa también queríamos que fuese como un poco acorde a esa elegancia que empezamos a plasmar, como con la falda, con el tacón súper alto, que, bueno, ahí te voy contando, fue como de a pedazos, ¿no? Primero fue la falda, pero entonces seguíamos con la camisa manga larga, que en un inicio, pues ya un poco más adentrada, se hizo un primer modelo con una camisa que tenía filo, tomamos como de ejemplo esa, y se hizo como un primer lote para las niñas que estaban con un estilo de camisa que era manga larga. Entonces, en el festival del 2012 de la Universidad de La Sabana nos presentamos ya con falda, como que estrenando nuestro uniforme de falda inspirado en Portugal y todo el tema. Casualmente, y eso sí fue como dato curioso del tema, en ese mismo festival pues la Tuna de la Sabana, nuestros padrinos también estrenan uniforme, también un poco inclinado al tema portugués, entonces fue como dato curioso, ninguna de las dos tunas lo planeó, pero pues ahí quedó como de la anécdota. Más adelante fue, no, entonces vamos a buscar el estilo de la camisa. Entonces, no, entonces ahí se implementa el estilo de la camisa 3/4, que el cuellito que fuese como tipo militar, que el tema del escote hasta dónde, que el top de abajo negro, que las medias, porque las medias negras no estaban incluidas en el primer modelo, entonces al principio nos veíamos como muy raras, aparte sin capas, uno se veía como es rarísimo, la faldita como medio corta, como que la pierna, como que cada uno usaba la media velada que pues le sirviera en el tono, entonces no, como vamos a ponerlo un poco más
más seria la cosa, un poco más uniforme, más elegante. Entonces ahí fue cuando se incluye la media velada negra. Los tacones sí desde un principio fueron mandados a ser también, digamos, un proveedor. Todos los zapatos son iguales y todavía cada cierto tiempo, digamos que cada que hay un grupo que ingresa nuevo, se mandan a hacer los pares de las niñas nuevas. O sea, siempre se han mantenido esos y los tacones desde cero. El tema de la capa, bueno, el color de los fajines y pues el vino tinto ya que cambia, ahí sí lo miramos un poco más institucional, porque sí, al principio era el berenjena, que si era como un poco raro, como que no pegaba por ningún lado, era simplemente porque el tono gustaba y ya. Entonces ya ahí fue como a pensarlo un poco más, aterrizar las ideas, listo, el vino tinto, que es el color institucional de nuestra alma mater, y la capa, pues el diseño de la capa viene también un poco inspirado en el de Lore, en la tuna de donde venía Lore, que tiene como esa sobrecapa, pero no queríamos el uso que le usan muchas tunas, que es como en diagonal, porque decíamos, hombre, utilizamos la falda que pues como nos da cierta elegancia, los tacones que usamos, aparte la capa en diagonal, como que era un tema de que las figuras no nos cuadraban por ningún lado, porque la falda recta, los tacones por otro lado. Era un tema estético, que las líneas no cuadraban, o sea, esa diagonal no cuadraba con todo lo demás. De acuerdo, con ese tema como que en diagonal como que no nos cuadró mucho, y pues entonces ahí se decidió pues que fuera realmente los dos hombros, y el tema de la cadenita también como que muy ahí, porque necesitábamos que se nos viera como que el escote, porque nos esforzamos tanto como en todo el diseño del uniforme, que de la camisa, que el tamaño, el largo del escote, que el tipo de camisa, que el cuello, la manga, o sea, como que todos los detalles, dijimos, hombre, se tiene que ver de alguna forma pues todo el uniforme. Entonces como que también la apertura, o sea, como que todos los detalles fueron muy minuciosos para como que llegara a vernos como queríamos y pues como lo estamos logrando hoy en día. Y yo quiero decir algo adicional a lo que está diciendo Dianis. Si tú te das cuenta, y es parte del uniforme, o sea, todas tenemos siempre aretes de perlitas blancas, todas tenemos el mismo color de uñas, o sea, y recordando ese tono de berenjena, también lo sufrimos con las sombras, porque eran unas sombras frondias, pastelitos, inmundo, que nada cuadraba con nada. Entonces, y si te das cuenta, todos nos maquillamos igual, con las mismas referencias de sombras, que cada vez que se están acabando decimos, por favor, que sea la misma referencia, porque si no, que no las descontinúen. Que no las descontinúen, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Literal, el mismo tono de labial, claro, y es normal, o sea, intentamos también mantener esa uniformidad, y literal es como fijarnos en esos pequeños detalles. O sea, desde que se fundó la Tuna dijimos, listo, pase lo que pase, vamos a fijarnos siempre y a cuidar siempre ese pequeño detalle, o sea, que eso sea lo que nos caracteriza siempre, y que digan, parte de esa feminidad y parte de esa belleza, como dice el himno, también son esos pequeños detalles. Y ya cuando te contamos un poquito de cómo funciona internamente también, es parte de uno de esos departamentos, o sea, definir, listo, para tal presentación nos vamos con los crespos al lado izquierdo, y en esta presentación vamos a usar flores naturales, y entonces, claro, cuando son flores naturales, no sabes lo complejo, y acá, confesiones de la Tuna femenina, que es encontrar clavel vino tinto. Claro, tenemos clavel rojo, no nos funciona porque chilla, tiene que ser clavel vino tinto. Entonces, voy a decirlo, y somos clientes de la Plaza de Palo Quemado y de los cementerios, porque ya es ahí donde los conseguimos, pues ¿qué hacemos? Sí. Listo, entonces ahí ya van adquiriendo como esa identidad y ya me van contando cosas donde es como resaltar como esa feminidad, pero un estilo propio. Entonces arrancan también con un estilo como de música, que ya ahorita entraremos un poco en ese tema, y también como con un estilo propio, como en cómo se quieren ver, lo que quieren como proyectar y cómo organizan todo eso. Entonces ya estamos hablando pues de varios festivales hacia adelante, entonces ya la universidad les dice sí, no, esperemos un poquito, porque ya si vamos a hablar del festival, pues ya de alguna manera pues uno se puede conseguir un contrabajo prestado o algo así, pero para ensayar y todo eso,
¿cómo arman ese primer combo para ese festival, por ejemplo, del 2011? ¿Ya cuántas eran? ¿Cómo es todo el tema de los instrumentos? ¿Ya cómo era ese repertorio? En el 2011 fueron, creo que solo hubo guitarras y de la bandola de filo, ¿no? Porque la bandola de filo estaba en España. Ah, Yo no sí, pude estar en el primer festival de la tuna. es verdad. Muy duro, Filo, haber arrancado esto y en el primer festival no poder estar, muy duro. Sí, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que todas las fotos del festival, o sea, la típica foto que todos tenemos del Festival de la Sabana, de todas las tunas, ¿Sí? en todas, y ahí se los agradezco, Tefo me está abrazando. Ya tengo un hueco al lado. Falta hacer el Photoshop, ahí estoy. Entonces, de verdad, se lo agradezco siempre porque ahí estuve. Tan linda. Entonces, listo, estoy en el 2011. ¿Se acuerdan que cantaron en ese festival? Sí, cantamos un bolero que es Después de ti, cantamos Santa Elegía y cantamos nuestro primer paso doble que fue Cántame un paso doble español. Ah, ok, súper. Ese fue pues para ese 2011. ¿Y cuántas se presentaron en ese 2011? Ahí yo no sé si vale la pena hacer esta confesión, es una pequeña confesión. Estamos ahí, hush, hush. Tuvimos un apoyo externo que no se notó. Y es que básicamente dos amigas de Lore, como no teníamos, queríamos como abrirnos a tres voces y ya empezar como con este juego de cosas, dos amigas de Lore cantantes nos apoyaron infiltradas ahí, pues se pusieron el uniforme, no sé qué, y nos apoyaron cantando, creo que segunda y tercera voz, pues para darnos peso. Entonces éramos, yo creo que 10 11 personas. Y Ay, estábamos súper, súper. apoyándonos en el primer festival, pues porque pues Claro, claro. era complicado. No, 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 y ya como exponerse además a todo el mundo de tunas, porque pues el Festival de la Sabana son de esos festivales donde uno quiere ir porque siempre la calidad de las tunas que invitan es muy buena, siempre las instalaciones son buenísimas, los refrigerios son buenísimos, todos queremos ir al Festival de la, de la Sabana, el Gracias sonido. por tus refrigerios. Por Cairo. Entonces, de verdad que es como de esos festivales también como tradicionales y todo esto que la gente va, entonces era como ya la presentación en sociedad de ustedes, como Tuna pues novata, arrancando pues como ese proceso. Sí, mucha atención. Sí, Claro. fue tan fácil. Y no, instrumentos hubo muy pocos, realmente. Creo que si no estaba filo en la bandola, entonces creo que no tuvimos púas. Eh, me tocaría irme para una foto porque Yo, realmente si mal es no recuerdo, solo complicado. fueron guitarras y percusión, no hubo púas. O sea, en las fotos que recuerdo, no, pues no veía en el escenario púas, solamente guitarras y percusión. Ay, Y y eso muchas que personas ustedes contaban con la ventaja que la mayoría de las tunas no cuentan, por ejemplo, Filo ya tocaba bandola. Normalmente cuando llega una niña nueva, uno le dice tu guitarra, tu bandurria, tú, porque nadie trae una bandola de su casa, o sea, eso no es del kit casero, eso no viene en el combo familiar. Entonces sí. ahí súper tener pues una persona que de comienzo en algo que normalmente no hay, pues pudiera como apoyarlas y también de pronto enseñarles a las niñas nuevas. Y ahí viene una cosa importante, ustedes, digamos que en esos instrumentos que ubican, ustedes hoy en día utilizan bandola o también migraron al tema de las bandurrias, las dos. Las dos, Johnny. Tenemos bandolas y bandurrias. Ok, listo, pero eso ya es como un salto mortal porque todavía nos falta tiempo para llegar ahí. Entonces Para que viene, muchas toquemos guitarras. para que arrancáramos con las guitarras. Entonces ya viene este 2012, ya con el traje definido, todo. ¿Qué pasa ahí después en la historia de la tuna? Yo creo que ahí ya definimos quiénes van a ser nuestros padrinos.
Ok. que entonces ahí es como otra ruptura de por qué padrinos y no madrinas, y realmente fue por un tema de feeling, fue por un tema también como de quiénes han estado con nosotros en todo el proceso, los niños. ¿Quiénes nos apoyan todo el tiempo? Los niños. ¿Quiénes nos ayudan a comenzar? Los niños. ¿Quiénes son nuestro ejemplo en todo? Ellos. Y realmente eran ellos los que conocían cómo iba a ser siempre el manejo con bienestar, que realmente a veces, digamos que tiene más trámites de lo que uno quisiera, y ellos sabían y entendían esa realidad. Entonces, como que llevar a otra tuna o bueno, que otra tuna entendiera cómo era nuestro proceso, pues iba a ser de pronto más O que las complicado. pudiera apoyar o ayudar en la universidad. Era de alguna manera alguien que ya internamente los pudiera como ayudar también y acompañar en este proceso. Sí, eso fue algo súper bonito. Uno, que las hayan apoyado, que no haya sido como, ay, tú una femenina, codazo, o cosas de esas, sino que al contrario las acogieron, las acompañaron en el tema y que los hayan escogido como padrinos. Y entonces, ustedes ¿cómo piden eso? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue ese momento de decirles, nosotros queremos que ustedes sean nuestros padrinos? Fue muy formal, fue a través de una carta que todavía conservan. Sí, fue Sí, ya de hecho cuando Sí. estrenamos nuestro uniforme, digamos, ya oficial. Eso fue la séptima edición del festival del 2012, que era cuando contaba mi Kiko que estábamos nosotros estrenando nuestro uniforme y por el lado ellos también estrenando un uniforme, pero como que nunca no sabíamos, nos enteramos ese día. ok. Y a raíz de eso que cuenta Tefo, de intentando identificar como con qué tuna íbamos a poder llevar nuestro proceso, ese mismo día, ahí en los camerinos, como nosotros siempre compartíamos camerinos con ellos, pues fue como el momento indicado. Entonces, a través de una carta que le entregamos a Baigón, pues les pedíamos que ellos fueran nuestros padrinos. Obviamente, pues ellos aceptaron y desde ese momento empezaron un acompañamiento que de hecho ellos eran nuestros, antes de los festivales o de cualquier presentación que nosotros teníamos, ellos iban a vernos. Y teníamos nosotros que hacerles una presentación totalmente a ellos. Ellos nos decían, nos gusta esto, no nos gusta esto. No, recuerdo de hecho la primera vez que una vez que tuvimos que ir incluso con uniforme y todo, a hacerles una presentación solo a ellos. Montadores. Y la volteamos mal. Y recuerdo que Smallville, esa vez, él fue el único, ¿no? Que es súper detallista. Él dijo como, pero es que todas están maquilladas igual, todos tienen las mismas aretes, todas tienen el mismo color de uñas. O sea, él fue el único que dio cuenta. Pero sí, ellos se fijaban en todo y nos decían y nos decían que había por mejorar, que estaba bien. Obviamente, pues tampoco todo era malo. Sí, ellos han sido una mano derecha importante para nosotros. Súper bonito ese proceso. Entonces ya ellos dicen, listo, las vamos a padrinar, las acompañan. ¿Cuándo viene como ese momento del nombramiento de la tuna? O sea, obviamente no quiero los detalles porque no queremos arruinar los secretos de las futuras generaciones, pero es un poco en qué fecha llega como ese momento y como qué creen ustedes que hizo que ellos ya dijeran no, porque es que no es solamente el tiempo, o sea, uno no nombra a una persona tuna, no es que ya cumplió 2 años, ya toca nombrarla, no, o sea, eso no puede ser, sino que tiene que ser, y cómo se define cuál va a ser ese grupo inicial que van a tener las becas para que pues ellas sean las que lleven ese legado después. Entonces, ¿cómo llega ese momento del nombramiento donde ellos dicen, listo, ya, ahora fue? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer el paréntesis antes a cuando nos dieron las capas, 2013. Sí, no podemos saltar del uniforme a la beca, nos toca llegar primero a la capa, claro, claro, tienes toda la razón. Y 2013 me acuerdo que fue yo realmente a hoy no sé si fue un engaño o fue real. Supuestamente teníamos una presentación en Chía, entonces todas maquilladas, Que pasa que fue listas. un engaño.
No, 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 fíjate, fue real, solo que nosotros no estábamos invitadas y ellos nos dijeron que sí. Ah, sí, ellos Entonces, oiga, dieron ir y nos vestidas a engañaron, ir a sí. verlos. Fue ese el engaño. O sea, ellos sí estaban invitados, pero nosotras no, y nos hicieron maquillar, el tacón, la falda, todo impecable, porque nosotras nos íbamos a presentar, pues a sentarnos a verlos, porque en ningún momento fue real. Y ese día aprovecharon para voltearnos como nunca nos habían volteado, porque realmente, bueno, en cabeza de Smallville, que siempre ha sido como uno de los más místicos ahí, entonces Alejo nos puso a voltear ese día por toda la Plaza de Chía con sus diversas actividades. Ah, ok. Además que normalmente como ese tema de ascensos a becas sobre todo son como muy privados, como sí. No, ese fue público. Ah, no, el de capas. Ese fue público, la volteada fue pública en la plaza donde había un evento, entonces todo el mundo nos vio corriendo en tacones, todo el mundo nos vio haciendo de todo en tacones, entrando a tiendas a cantar, o sea, no. Ah, ok. No, Entonces ese día les hicieron hacer como una serie de actividades que normalmente pues dentro del proceso de formación de las tunas implican como eso. Vayan y canten allá en tal lado. Yo, por ejemplo, en mi tuna, cuando veo que hay un grupo interesante, pongo a las niñas nuevas y les digo, háganme el favor y van y me rondan esos muchachos que están allá. Entonces, que es pues como una forma que pierdan como la pena, como ese tipo de cosas. Entonces, pues normalmente son actividades que se realizan precisamente para desarrollar esas competencias que a uno después le sirven en la vida. O sea, el hecho cuando uno dice es que a esa gente le faltó tuna, es porque no tiene iniciativa para las cosas, le da pena, no habla, eso, entonces es parte de lo que con estas actividades pues se entrena y se hace en el espacio de Tuna. Entonces ese día me dio trampa, me dio cierto, entonces después de ponerlos a hacer todos estos retos y cosas, entonces, ¿cómo fue esa imposición de la capa? pues muy, sin irnos como a detalles, como que tuvo lo que tenía que tener, como la noche, vino, agua, nos dieron hasta flores más lindos Ay, tan lindo, súper. y tenían como guardadas las capas muy bien, pues, las capas muy bien escondidas, creo que ninguna lo notó en ningún momento. Ellos siempre tienen como, no se saben sorprender muy bien, nosotros realmente no, en eso sí no les hemos aprendido siempre. Son hombres, ellos entienden solo a señas, nosotras no. Entonces, ay, entonces ese día, ¿se acuerdan más o menos para qué fecha fue esta imposición de la capa? Diciembre, más o menos. No, ¿Sí? noviembre del 2013. Noviembre. Noviembre del Ya un año. 2013. Listo, entonces salen, digamos que su primera presentación en el Festival Este de la Universidad en el 2011, salen ya con su uniforme y su traje ya definido, con el fajín y los colores pues que iban a utilizar en el 2012. En el 2013 ellos les imponen la capa y ahora sí, ¿cómo llega este tema del nombramiento? Ese tema del nombramiento, es que no me quiero ir como a detalles porque pues no queremos como arruinar cosas, pero sí quiero confirmar. O ¿Sí? sea, bueno, también fue un engaño porque íbamos a una serenata que pues nada que ver. Ok, Dimos la serenata, pero realmente la serenata no tenía como una razón de ser o algo así. ok. Vimos a dar una ¿Y serenata Lore a los era papás. parte de la conspiración o Lore también era sorprendida? No, también era parte de la Ah, ok. conspiración. Fuimos a dar una serenata a los papás del Chorri, pero los papás del Chorri no estaban como de aniversario, o sea, De a cualquiera. y, digamos que también fue como como que nos retaron de alguna cosa, bueno, como que fue un tema psicológico fuerte porque lloramos un montón, así como que también como que nos sacaron lo mejor y lo peor como en ese momento de crisis. Sí. Al final como que la entrega de la beca fue como un renacer. Ok. ¿Y cuánto fue ese grupo inicial de las personas? ¿Cuántas eran a las que les dieron la beca inicialmente?
¿Quiénes alcanzaron a estar? Pues de esas que arrancaron, esas 7 iniciales, ¿las 7 estuvieron en ese momento o ya habían perdido algunas por el camino? Pues mira, antes de ello, ahorita que nombrabas a Lore, Lore básicamente pues en ese momento era la única tuna de nuestra tuna. Ujú. Entonces, eso fue básicamente una decisión tomada pues entre los padrinos y Lorena, porque pues Ok. no había de dónde más, ¿no? Sí, Y no, las que... no, sí, las- sí, yo iba a aclarar ahí como que Lore en ese momento era tuna de la Universidad Nacional, pero era la que acompañaba el proceso de formación y directora. Entonces, pues ella, en compañía de los padrinos, era la que mejor podía. Claro, con la experiencia que tenía del Tuna, saber si sí ya era el momento, si ya estaban listas, si habían cumplido como con ese proceso, porque ya estaba todos los días con ustedes. Los padrinos pues están a veces, pero finalmente la que estaba ahí todo el tiempo era ella, en eso. Ah, Claro, entonces, bueno, Pero y sí, eso, en el camino. claro. Y entonces, ¿y esto cuándo fue? Bueno, eso fue en septiembre del 2015, 15. ya fue. Entonces nos dieron la beca a 5 de esas que vinimos como desde el principio, que fue Filo, Tefo, Catacipa, yo, pues diciéndolo en orden, y Lecherita. Entonces esas fuimos las 5 que nos bautizaron esa noche Ok. y nos dieron beca de fundadoras de la Tuna. Luego más Oh, adelante, otras como al ver todo también el esfuerzo que tuvo Lorena con toda, digamos que sufrirse y guerrearse todo el proceso con nosotras desde principio, arriarnos a un montón de niñas que pues no tenían ni idea de dónde estaban paradas, ni musicalmente, ni místicamente, pues decidimos también darle la beca de nuestra universidad y de nuestra claro. tuna a ella. Ok, sí, ya, digamos que en Ya como varios tú nos grupos. nombramos nuestra primera tuna. Ah, y ella fue su primera tuna nombrada. Entonces ella Nombrada, la es tuna nombrada. Sí. tuna en la Universidad Nacional y ustedes, siendo grupo fundador, la nombran a ella tuna de la tuna femenina de la Universidad de La Sabana. Así Ah, también. súper bonito, excelente. ¿Y cómo escogen, por Ay, ejemplo, señora? ay, quiero dar un dato curioso también en ese tema de uniformidad, porque también siento que fui engañada todo el tiempo, pensando también en el tema de mantener la uniformidad y algo que sí queremos cuidar y queremos cuidar, que no lo hemos hecho bien con los fajines, pero sí con las becas, es que cuando dijimos, listo, en algún momento vamos a hacer tunas, entonces empecé a buscar, porque Lore me dijo, pues empecemos a mirar paños para poder hacer las becas. Y yo, bueno, listo, yo, bueno, recorrí varios sitios, inclusive llegamos a uno en Chía y Juanpa me acompañó. Yo creo que la señora me miraba como decía, esta vieja loca, ¿qué está haciendo? O sea, yo todavía tengo, afortunadamente, paño en la casa. Tenemos paño para 10 años más. Sí. El mismo Claro, lo paño. que necesitamos son tunas, que entren muchas para que... No, es que ese tema de las telas es una cosa súper complicada. Eh, Ya, perdón, creo que me quedé bloqueada. ¿Me escuchan ahí? Además, todas se quedaron quietas. ya te estamos escuchando. Si te quedaste. No, para no alargar el cuento, en mi casa tengo, yo creo que para forrar 20 salas con el paño de las becas, Okay. precisamente para cuidar la uniformidad. Yo creo que hay como para unas 10 generaciones el paño original. Ok, ok, buenísimo, ancestral, ese va a ser casi de... Pero buenísimo, ustedes han sido como muy cuidadosos en ese tema de la uniformidad. Ahora, varias cosas. Uno, ¿cómo llegan a ese himno de ustedes y cómo ese logo o digamos que eh, Uh, el escudo de ustedes, cómo llegan esas dos cosas? ¿Cómo se construye ese himno y el logo de la Tuna Femenina de la Universidad de La Sabana? Bueno, el himno surge de
empezar como, bueno, tenemos que proponer algo entre, digamos que la primera generación, Lore siempre nos decía, propongan, hagan porque no nos podemos quedar sin himno, o sea, como que vamos avanzando en el proceso, pero no tenemos un himno. Entonces, aquí nuestra tuna fundadora Filo y nuestra tuna fundadora Lecherita se pusieron a 10 y empezaron como a hacer ese primer bosquejo de cómo iba a ser el himno, y ellas mandan una propuesta y obviamente con todo el conocimiento de Lore musical, ella le mete pues sus arreglos musicales y ahí es como surge, pero realmente la idea y toda sí, como la letra y como lo que lo quería decir, lo da Filo y lo da Lecherita. Listo. ¿Y qué les inspiró para eso? ¿Qué quisieron que reflejara ese himno? Que las niñas que entren en el futuro cuando, pues, por ejemplo, como, no sé, mi tuna que cumplió ahorita 50 años, que quisieran que esas futuras generaciones sintieran representado en ese himno. A todo lo de la universidad, tú conoces el campus es maravilloso, ¿no? Y todos, no, casi muchos, si no todos, los que llegan a la universidad a estudiar y a prepararse, algo de que los motiva es el campus. Nosotros queríamos plasmar eso ahí, parte del campus de la universidad que es, o sea, realmente es una belleza, y adicional, pues obviamente lo que esto mismo que nosotros intentamos representar y hacer con el tema del uniforme, de la uniformidad, de que todas siempre nos veamos iguales, de que todas siempre estemos como tan presentables, eso es lo que queríamos también representar, que somos, pues no, pues de pronto no seremos los mejores musicalmente, pero pues que animamos, de que nos vemos bien, de que nos vemos presentables, de que sí, eso queríamos plasmar nosotros ahí. Súper bonito. Entonces, como esa identidad que ustedes como Tuna ya le habían dado con el traje que querían tener, que ese himno también represente eso que ustedes tienen. ¿Y el logo cómo lo construyeron? El El logo logo, también era en base a eso, ¿no? Nosotros queríamos como representar esa feminidad que nosotras siempre intentamos mantener en las Ahí, Tefo que nos presentaciones. lo está mostrando, cuéntanos un poquito. podemos desglosar un poquito. El logo, la guitarra, pues la guitarra la queríamos incluir como pues un instrumento súper representativo de las tunas, pero si te das cuenta, la guitarra tiene una forma de una mujer. Sí, Entonces es una guitarra como muy femenina. La forma de como que lo envuelve, de la púa. sí, exactamente. Una púa de, pues también muy representativa del tema de las bandurrias y bueno, Y de de las la, tunas. sí, de las tunas. Y nuestras siglas pequeñitas y el nombre de la tuna femenina de la Universidad de La Sabana, y siempre conservando como el tema de los colores Institucionales. institucionales, Muy exactamente. bonito, es muy, o sea, es muy estético, como todo en la tuna de Esparta, o sea, sería muy raro que todo en ustedes fuera como súper acorde y todo, y el logo como tal también es como muy en esa misma línea. Y lo que veo por lo que me cuentan ahorita, ustedes sí implementaron el tema de los motes en la tuna. Entonces, todas las niñas en la tuna tienen mote, ¿cómo surgen esos motes? Bueno, Filo sí, pues por su apellido, como a muchos le terminaron poniendo así. ¿Cómo se llegan a esos motes en la tuna de ustedes? Realmente el que da papaya. Sí, no, realmente tratamos siempre de que sea un mote que identifique a la persona, pero que sea como muy respetuoso con el tema, ¿no? Si a ti te molesta que te digan, no sé, de alguna forma, Dumbo. Entonces, no me siento incómoda con que me digan no, Dumbo, no quiero que me digan Dumbo. sí, no, porque Ok. primero que todo queremos que te sientas en un grupo donde sientes que te respetan y que tú estás de acuerdo como con el trato que te están dando. Siempre, y con el tema de esto que llamamos las volteadas, nosotras hemos tratado de que sea un tema muy formativo, de no te volteo porque se me dio la gana y hoy amanecí con ganas de voltearte, sino que estoy tratando realmente de enseñarte algo. Y en eso sí como que nos hemos apegado mucho al PEI de la universidad, de hacer cosas en pro de la formación de la persona.
Súper. Entonces, ahí entramos como en ese tema ya como administrativo. Entonces, ¿qué jerarquías tienen ustedes dentro de su tuna? ¿Cómo es ese funcionamiento administrativo? ¿Cómo es la gestión de ustedes, el funcionamiento? Bueno, nuestros rangos empiezan por la aspirante, que es, digamos que dura un semestre, un periodo en el que nosotras evaluamos si es como que lo de cada niña, porque pues la tuna no es para todo el mundo, y pues que la niña también sepa si le gusta la tuna, si quiere seguir, que muestre indicios de que pues sí también es lo de ella. Luego ahí pasan a ser bultas, donde digamos que bultas novatas, donde se les da el uniforme oficial y el fajín, y ahí se hacen parte ahí sí de la tuna y ahí sí están donde debe ser. Luego pasan a ser bultas con capa, donde se les da la capa, y finalmente pasan a ser tunas, donde ya se les entrega la beca. Entonces es como los rangos entre nosotras. Y el tema administrativo de nosotras tenemos un montón de departamentos, que era como el spoiler que te estaba dando Filo al comienzo, de que, es que no sé, no los he contado, pero son como 7, 8 departamentos tal vez, en donde como que nos enfocamos en cada uno de los aspectos cómo debe funcionar la tuna. Nosotros pensamos, esto es como una empresa. Entonces está el departamento de comunicaciones, que se encarga de todo el tema de comunicaciones, de todos los colores, de todos los posts, de todo pues, el tema de redes, el tema de las invitaciones, digamos que todo el tema comunicativo externo de la universidad y pues interno cuando aplique. Está el tema de tesorería también, que pues todo el tema pues de tesorería, tema de plata, que pues incomoda hablar de eso, no mentiras, pero sí todo el tema de tesorería, de recoger el fondo que tenemos, de bueno, manejar los recursos de la tuna. Está el tema musical, el departamento musical, que lo implementamos hace poco, que es un grupo de niñas que saben pues, de temas musicales, porque la mayoría, yo creo que el 90% de la tuna, si no creo que más, Yo no creo que los sabemos únicos que son todos músicos son los de la tuna de Pamplona. Esos yo creo que son los únicos que son todos músicos. esto no sabemos nada, ni tuvimos clases externas de música, ni nada. Entonces, como que ellas que sí tienen un poco más de idea, son un poco de guía, de dar unos talleres musicales, uno también para poder entender la música, ¿sí? Para también instruirnos en ese aspecto. Tenemos también un departamento de imagen, ahí está como que se encarga de todo el tema de, bueno, para tal presentación nos vamos a hacer los crespos para un lado, vamos a utilizar tal tipo de flor. Nosotras también disfrazamos a los instrumentos y también les ponemos como un arreglo floral a ellos, que entonces dependiendo de cada presentación puede variar. Entonces, en el que más variamos siempre es en la Feria del Libro, donde dependiendo de como del país tema, o la de la temática. temática que tenga esa feria, perdón, pues vestimos hacia a las guitarras o a los instrumentos. Entonces hemos puesto las mariposas amarillas de Gao, hemos puesto florecitas de la bandera de Holanda cuando fue de Holanda, bueno, digamos que hemos hecho, y digamos en ese de Holanda me acuerdo que nos hicimos una trenza. Entonces también como para recrear un poco el tema. Y también entonces ese departamento se fija mucho de todos esos detalles, que el peinado, que el maquillaje, que cómo va a ser el maquillaje, que cómo se va a poner la sombra, que todo ese tema, mejor dicho, minucioso. Que los Que si abanicos. que si vamos a tener explosivos, si no, sí, mejor dicho, todo ese detalle es un departamento aparte. Está el de gestión interna, que es todo el tema pues, de gestión interna, de logística interna, de la base de datos de todas, de si bienestar nos pide algún documento, alguna foto, algún tema, si un archivo, pues todo eso lo hace ese departamento. Está el tema de secretaría, pues todo el tema de secretaría. No sé si se me escape alguno, y pues ya todos bajo la dirección general. Pero sí, tenemos un montón de departamentos. Ah, ok. Y esa dirección general está en este momento en cabeza de Filo. Así es. Ok. En este momento, ¿cuántos integrantes tiene la tuna? Mal contadas, activas. Te voy a hablar de las activas. Estamos 38 niñas. Súper. Y en total, si contamos de estos ya casi 11, pues 10 años y medio de ustedes, ¿cuántas tienen en total niñas que tengan, que si quisieran venirse a parar a cantar con ustedes, lo podrían hacer? No las que han pasado, porque cada tuna tendría como 1 millón, sino esas niñas que han llegado a ser nombradas tunas,
y con las aspirantes o bultas que tengan ahorita, ¿cuántas serían en total? Yo creería, y ahí me corrigen si me equivoco, o sea, no somos muchas tampoco, porque es que acuérdate que nosotras tunas somos súper poquitas, o sea, tunas en este momento somos 10, bueno, 11, Sí. pero yo creería que con las que están recesadas, que están fuera del país y demás, alcanzaremos máximo 45 personas. Ok. No nos puedes comparar nunca con ustedes porque No, es nos que falta, 50 años son muchos, o sea. exacto, nos faltan nomás como 40 años Pero para... es, claro, no, pero es un grupo pues grande para decir ahorita en este momento que sean 38 que estén activas en este momento participando en las actividades y todo, es un muy buen grupo. Entonces, Inclusive, a pesar de la pandemia, que ha sido un rato también muy grande, porque es darle una bienvenida a unas niñas que van a entrar a un grupo que, como decíamos al inicio, pues una tuna no es para todos. Y una tuna virtual, en donde en este momento nos estamos viendo ensayar virtualmente, pues aún es más difícil, porque entonces, si prendemos la cámara, las 25 que estamos en ese momento en ensayo, pues va a colapsar. Entonces, como pasan las clases. Entonces uno termina dictando la clase AMS, ADB, sino a con cuadritos negros ahí. entonces, pero ha sido también muy lindo porque finalmente han estado ahí. Obviamente nunca va a ser igual que en la presencialidad, pero estamos ahí. Entonces también siento que han podido tener un apoyo adicional. El otro día una niña aspirante que ha ido como a 2 ensayos, me decía, oye, Filo, es que estoy haciendo un proyecto de yo no sé qué, tú tienes libros que me puedas decir dónde puedo buscar sobre bebidas tradicionales de Colombia. Entonces, pues esa base también es interesante. Súper, claro. Si ustedes me dijeran en la experiencia personal qué sienten que el paso por la tuna les aportó, de pronto hoy en día ya en su vida profesional, ¿qué plus creen que esto les dio a ustedes para la vida el pasar por la tuna? Uy, yo creo que serían muchas cosas las que hay que enunciar ahí, porque sin duda la tuna te forma en muchos aspectos, porque yo, digamos en lo personal, no es que tenga múltiples personalidades, pero sí cuando estoy, cuando estoy en la tuna como que uno se empodera de una forma diferente. Entonces, y también te vuelves seguro en ciertos aspectos, entonces puedes hablar con propiedad sobre ciertas cosas, aprendes de alguna forma cómo ser realmente un líder o cómo poder inspirar a otras personas a hacer X o Y cosa, te da como, yo creo que la tuna te da como una posibilidad de explorar cosas que de pronto serían diferentes, pues cosas que de pronto la gente no puede experimentar en su vida diaria. Por ejemplo, para muchas, el tema de liderar un grupo o de liderar sí, a ciertas personas, no lo ves hasta que no eres jefe en un trabajo o algo así. Y de alguna forma pasar por la tuna, pues eso te va dando como cancha de cómo manejo a estas personas, cómo lidio con diferentes posibilidades en una tuna femenina donde todas somos mujeres y pues las hormonas juegan un papel importante, tenemos que ser realistas, pues hay que saber cómo hablar y cómo actuar y cuándo decir, bueno, vamos a ver cómo resolvemos este conflicto. Entonces yo creo que la tuna aporta un crecimiento personal muy grande para el que pasa por ahí. Y, Súper, señora. y una cosa más, y es que no es solamente como la formación de líder, sino como la formación cuando uno es bulto y aprende a recibir instrucciones y aprender a seguirlas y a ser humilde y decir, bueno, voy a, voy a hacerlo porque sí, porque me lo están pidiendo y así debe ser. Simplemente no voy a refutar, no voy a pelear, está bien. Ok, un tema de un concepto importante que es el tema de autoridad, que es muy desconocido en muchos aspectos hoy en día. Ese concepto de autoridad, de aprenderlo, es muy importante. Súper.
Gracias, Tefo. ¿Qué más les dio ese paso por la tuna y además ser fundadoras? Porque eso es otro voltaje. Una cosa es llegar uno a una tuna que ya tiene historia, que ya ha hecho cosas, sin que eso quite como el mérito de uno poderlo sostener, porque yo creo que uno de los sustos más grandes de uno como directora es uno decir, ¿qué tal que yo no tenga tuna para entregar el año entrante? O sea, eso es una cosa que realmente genera mucho estrés. Entonces, son desafíos distintos. ¿Qué más les dio a ustedes en este proceso de haber pertenecido a la tuna en esta etapa de universidad? Que les haya aportado para la vida, para el trabajo, para todo. Pues mira que realmente en el transcurso de mi vida siempre he sido como más de amigos hombres que de amigas mujeres, ¿sí? Siempre he sido como de trabajar más con hombres. Igual en mi profesión también trabajo más con hombres. Y como que lo que contaba Te fue ese hecho de trabajar como con solo mujeres, darnos cuenta como de tantas cosas. Y el también ahora tener una familia que nosotros siempre decimos que la tuna se convierte en una familia para nosotros, ¿no? Uno todos los días habla con ellas, uno termina contándole cosas a ellas, uno termina pidiéndoles consejos, uno termina involucrándolos mucho en la vida personal de uno. Y que enseña a uno la tuna que hay dificultades, que no, que aunque lo que tú decías al comienzo, nosotros nos paramos con una sonrisa siempre, pero mira, detrás de esa sonrisa han pasado tantas cosas, hemos tenido problemas, ha llegado gente nueva, se ha ido gente buena, han pasado tantas cosas y seguimos, siempre seguimos ahí dando lo mejor, esforzándonos por continuar juntas en este proyecto, en esto que amamos, que no todo es como se ve en el escenario, que finalmente lo del escenario es como el resultado de muchas cosas que ya han pasado. Y eso pasa en todo, en la vida personal, en la familia, en la profesional, en todo, que no todo es perfecto, siempre hay problemas, pero desde que haya como esa motivación, todo surge y todo sigue adelante y nos mantenemos unidas y eso nos hace como cada vez más fuertes. Eso es la tuna, finalmente. Súper, muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, yo creo que también como que cogiendo todo lo que ya ha dicho Tefo y Lecherita, el tema de saber comunicar asertivamente, el saber tratar, tú no estás tratando como a cualquier gente, como cualquier persona, sino, o sea, alguien que también tiene esos problemas que tú, pero aún así saca el espacio de venir a ensayar contigo, como que uno saber tratar a alguien que también tiene los mismos o más problemas que tú, sí, como que tener ese como don con la persona, el tema del servicio, de dar, no solamente a las niñas, sino a la tuna como tal, un montón de cosas, tiempo, esfuerzo, sudor, lágrimas, risas, de todo, sin esperar el nada a cambio, como lo hago solamente porque me nace y porque amo la tuna, eso también es como uno lo empieza a aplicar como en el ámbito fuera de la tuna, en la otra personalidad, diría Tefo. ¿Sí? Como a uno dar como que lo que uno es como persona sin tener que esperar tú que te, al menos ni que te den las gracias. Sí, como que tú empezar como a desprenderte de un montón de cosas esas. Y el tema de la humildad, yo creo que también como que uno saber callar, uno saber decir cuando es y aceptar un montón pues sí, lo que pase y lo que digan y lo que suceda y lo que manden y lo que uno también diga, uno también asumirlo, asumir responsabilidades, eso también como que como que nos enriquece un montón a nosotros como personas fuera de la tuna. Súper. Y Filo, la autora intelectual. Yo solo voy a adicionar una cosa y es, obviamente, el fortalecer los valores, el fortalecer esas competencias blandas. O sea, hay niñas que realmente, digamos, claro, en este momento yo por ser profesora, pues obviamente, y debo confesarlo, en el momento de empezar cualquier cosa, o sea, así sea la primera, la última clase, me muero del pánico hablando, pero que ya cualquier persona tenga la capacidad de decir, listo, yo presento a la tuna, yo hago tal canción, eso también son fortalezas o habilidades mejor que vamos adquiriendo en la tuna. Y lo que yo siempre les he dicho es entender el para qué y no el por qué de las cosas. Es el valor del silencio, el saber escuchar lo que está diciendo Diana,
y es realmente fortalecernos como familia. Entonces, eso también nos ayuda, y al ser un grupo tan interdisciplinar, nos ayuda a realmente valorar el trabajo en equipo, a decir, oiga, es que yo tengo dudas de, no sé, cómo poner una inyección, pues pregúntale a la que estudia enfermería, o es que yo realmente no me acuerdo cuál es la fórmula química, lo que sea, pues pregúntale a las que estudian ingeniería química. Entonces, eso también ayuda un montón, tanto en la vida personal como en la profesional. Hacia el futuro, ¿qué planes tiene la Tuna Femenina en la Universidad de La Sabana? ¿Qué tienen ustedes planeado? Pues obviamente lo que no sea sorpresa, porque no vamos a hacer spoiler, pero ¿qué visualizan ustedes hacia el futuro de su Tuna? Yo lo voy a decir con visión del reto que tengo actualmente, que es esa dirección, y es una dirección que no ha sido nada fácil, pues porque todos saben que es la primera dirección después de 10 años de tener la misma, digamos, la misma dirección, y obviamente esperando también directrices de bienestar. Pero yo creo que el reto más importante y esa visualización es mantenernos, uno, unidas, dos, dejando siempre, teniendo siempre presentes esos detalles, y obviamente el sueño que siempre hemos tenido, de viajar, o sea, de poder salir, o sea, después de 10 años tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer viaje internacional, que fue a Perú. Entonces, crecer un poquito como familia, y también, pues para nadie es mentira que esos viajes fortalecen tanto a la agrupación como todas las habilidades que hay detrás. Entonces, pues, ¿cómo nos visualizamos? Y se vale soñar. O sea, yo creo que el sueño que siempre hemos tenido es poder decir, listo, qué chévere poder ir a un festival a España, qué chévere poder ir un día, hacer una parada técnica en Portugal, y les da risa porque yo siempre les digo, ¿y por qué no hacer una parada en Italia? Por esas raíces italianas que están. Entonces, es ir un poquito más allá. Obviamente, cuando la pandemia nos deje, obviamente seguir creciendo como familia, seguir montando cosas que nos gusten, poder empezar a decir, listo, ¿por qué no seguir innovando las pequeñas cosas? Y ya se van a dar cuenta, más adelante, que también estamos poniéndole sello en cosas que también es empezar a ser mucho más inclusivos con el lenguaje, mucho más innovadoras también por lo que hacemos en el escenario. Entonces, pues seguir creciendo. Yo creo que ese es el sueño, y que la Tuna, que independientemente de la persona que esté, y porque finalmente lo que siempre hemos dicho, y más nosotras como fundadoras, es que bueno poder empezar a disfrutar el papel de ser fundador, ¿sí? Como decir, ya me puedo quitar un poquito la responsabilidad, y es empezar como a crecer. Y mira que el liderazgo real se mide cuando eres capaz de entrenar a gente para que tú ya te puedas hacer a un lado. O sea, ahí es realmente un liderazgo real, cuando has entrenado también a la gente que ella misma es capaz de sostener y hacer como esa visualización de futuro. Ahí es donde tú sabes que hiciste la tarea bien hecha. Así es. Ay, niñas, pues de verdad, mil gracias por regalarme este tiempo, por ponerse hoy súper institucionales y corporativas con todo su traje de tuna para venir a esta entrevista, y que pudiéramos conocerlas un poquito más y saber qué había detrás ya de esos 10 años que cumplieron, y que de cómo llegaron a ser pues esa Tuna que ya hizo pues su primer viaje internacional, que tiene pues ese grupo de gente nueva ya empujando para estas cosas, y esas novedades pues que ya traerán para todos nosotros. Mil gracias por aceptar esta invitación. Habrá más historias que contar, siempre se nos quedan cosas como por fuera, pero pues no tendremos más vida para contarnos más y nuevas historias. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar, nuevamente por invitarnos y permitirnos compartir estas historias que esperamos que inspiren mucho. Si hay alguna chica o chico que esté en una universidad y dice, venga, qué rico sería fundar una tuna, o incluso cualquier otro grupo representativo, que lo haga.
que se arriesgue y que se lance, que sí es posible. Súper. Así es, Yomi, so, mil gracias. Y lo que tú decías al principio, a mí no solo la familia de la tuna como tal, pero como lo decías, me dejó mi familia en la vida real, como digo yo, y es el matrimonio con Juanpa, que también es tuno de la sabana, conocido en el bajo mundo como Trek. Entonces, somos, soy la primera mamá de la tuna, pues somos el primer matrimonio de la tuna de la sabana con la tuna femenina de la sabana. Vamos a ver cuántos vienen porque extiende que por ahí hay varios en camino, varios noviazgos en camino. Es posible, es posible. O sea, el amor es posible entre tunas. Es posible. Y Puede además funcionar. Juan institucionalizó las rosas en los festivales, entonces así se mueran de envidia todas. Nos morimos de envidia todas. Es cierto. Ay, no, súper lindo. Mil gracias. Y pues igual seguiremos en contacto y ya veremos qué nuevas cosas podemos estar haciendo pues para seguir como innovando sin perder esa esencia de ser tunas. Guiomar, Guiomar, qué mil proyecto gracias tan por bonito. invitarnos. Gracias por el espacio que nos dieron, gracias a ti por tu tiempo, la corporación, en serio, mil y mil gracias. Estamos muy felices de verlos acompañados en este, no sé cuánto tiempo se nos fue. Vamos a ver cuánto queda después de la edición. Ahí vemos, ahí vemos. Por eso no me atrevo a decir el tiempo. Ay, Lecherita, ahí pues que se han estado como esto, ¿querías decirnos algo? Sí, quería pues agradecerte por este proyecto tan bonito, de verdad que el conocer el detrás de qué hay en todo lo que uno ve en las presentaciones en cada tuna, muy, muy bonito poder conocer un poco más a fondo toda esa organización y todo lo que conlleva llegar a ser un grupo conformado y que se vea realmente lo que uno ve en las presentaciones, hay mucho más detrás de eso. Muchas gracias, muy bonito ese proyecto.